Los primeros segundos después del disparo fueron de silencio absoluto, una quietud artificial que contrastaba con los cuerpos abatidos y la sangre fresca sobre el asfalto ardiente de Tonanitla. La camioneta gris, tipo B, no había sido vista desde las 7 horas, cuando se desvió por una ruta secundaria al noreste del IFA. Pero lo que captó la atención de Omar García Arfuch no fue la fuga, sino el meticuloso diseño del crimen: 2 personas muertas, ambas vinculadas directamente a Clara Brugada. No había margen para interpretaciones ingenuas. Ximena Guzmán, secretaria personal de Brugada, y José Muñoz, su asesor en seguridad, murieron a la misma hora, con 2 disparos en la base del cráneo, mientras abordaban su vehículo tras una reunión. Lo que debió haber sido una salida rutinaria se transformó en una ejecución planificada. Las cámaras perimetrales del circuito de vigilancia no registraron nada. Fue un puesto informal, con su propia cámara, el que proporcionó el único fragmento visual: una van sin placas estacionada durante varios minutos frente al callejón, con las puertas traseras abiertas. Ese fragmento fue suficiente. Arfuch lo vio 3 veces antes de levantar el teléfono y romper la rutina institucional. Sígueme la ruta completa de esa camioneta. No me importa si tenemos que usar triangulación satelital, celulares o drones. La quiero identificada antes del anochecer. Horas después, a 14 kilómetros al norte, una antigua caseta de peaje registró una lectura parcial del VIN. Comenzaba con 3 HGB. Se rastreó la zona y, en un taller mecánico improvisado, un hombre sin documentación describió cómo una van gris fue pintada de blanco esa misma tarde. De ella descendieron 2 individuos, uno de ellos con insignias de la policía auxiliar. Ese dato lo cambió todo. Arfuch ordenó cerrar los accesos en un radio de 25 kilómetros y cruzar bases de datos, unidades oficiales asignadas, personal activo y domicilios particulares. Así, entre miles de registros, apareció el nombre de Leobardo Salgado, un teniente de la Secretaría de Seguridad que había sido comisionado a tareas logísticas sin especificación clara. Su domicilio, registrado en la colonia Loma Bonita, se encontraba a apenas 2 cuadras del último punto geolocalizado de la van original. A las 2 de la madrugada, una unidad encubierta estacionada frente al inmueble detectó movimiento. 2 hombres salieron por la parte trasera, uno con una mochila térmica de mensajería. No fueron interceptados. Arfuch quería rastrear hasta el último nodo. Simultáneamente, en el centro de inteligencia de la SSC, se realizaba un análisis de llamadas entrantes y salientes desde Tonanitla en los 30 minutos posteriores al crimen. Entre las 19 coincidencias, una destacó: una llamada de 34 segundos desde un número institucional, a nombre de Elías Figueroa, analista de datos adscrito al centro de monitoreo. Figueroa no tenía tareas operativas ni relación aparente con el caso. Arfuch no esperó protocolos. A las 5:57, mientras el sol apenas tocaba los bordes del Valle de México, irrumpió en el centro de operaciones. Pidió acceso completo a las terminales de Figueroa y encontró lo que buscaba: una consulta repetida de matrículas vehiculares cruzadas con rutas de vigilancia. Era la van. La misma imagen, pero en más de 3 ocasiones y con ángulos no disponibles para el resto del sistema. Esta red no es solo externa, dijo Arfuch en voz baja. Tienen a alguien dentro, con acceso a los nodos de vigilancia y transporte. A esa hora, Clara Brugada ya había sido informada. Su rostro, captado por los lentes largos de la prensa en la entrada de la sede del partido, no dejaba lugar a dudas: había recibido el mensaje. La muerte no fue un accidente, fue una advertencia. Mientras tanto, la noticia comenzaba a explotar en redes: doble asesinato en Tonanitla. Silencio oficial ante ejecución de equipo de Brugada. Van fantasma y crimen político. En TikTok, un video del lugar del crimen era acompañado por música distorsionada y la frase: ellos sabían demasiado. Arfuch se recostó por un instante en su silla dentro del búnker. No podía mostrar fisuras. Detrás de cada pista había otra capa, y esta, la primera, ya apuntaba a que el asesino no era solo un brazo del crimen organizado, sino una extensión encubierta desde el interior del Estado. A las 6 del día siguiente, una grabación inédita de un dron de uso privado reveló lo que los radares institucionales no habían captado. La van gris, ahora pintada de blanco, avanzaba sin placas por un camino de terracería en dirección a la Sierra Baja de Otumba. Lo sorprendente no era el cambio de color, sino la precisión del trayecto. El vehículo se detenía en intervalos exactos, como siguiendo instrucciones programadas. Uno de los puntos de detención fue el kilómetro 8 de la brecha Las Palomas. Ahí,
Las cámaras de un rancho registraron cómo dos individuos descendían de la van con mochilas negras y abordaban una motocicleta tipo cross que los esperaba. El resto del trayecto lo hicieron a pie, por veredas que solo los lugareños o personal técnico de protección civil podrían conocer. La investigación formal del Ministerio Público ya había comenzado, pero Harfuch había desplegado un esquema paralelo, una celda de análisis integrada por exagentes de inteligencia y especialistas en rastreo digital. Trabajaban desde una ubicación no registrada, dentro del anillo de seguridad federal. En una pizarra improvisada se reconstruía el itinerario con imágenes, coordenadas y nombres clave: Orión, Vallecito, Alfa. En uno de esos puntos, Vallecito, un dron del propio equipo de Harfuch identificó un vehículo estacionado, cubierto con una lona negra. Era un sedán color vino, sin reporte de robo, registrado a nombre de una empresa de logística con domicilio en Azcapotzalco. Las placas coincidían con las utilizadas por vehículos oficiales en operativos especiales. El sedán fue fotografiado y dejado intacto. Harfuch no quería alertar. La orden fue vigilar desde lejos, con sensores térmicos y drones de vuelo bajo. En menos de 48 horas, un hombre se acercó al vehículo. Fue reconocido por una de las analistas. Eras Morón, es técnico en telecomunicaciones de la SSC, cesado 6 meses antes por irregularidades administrativas. Harfuch solicitó el expediente completo de Ron. Allí comenzó a delinearse la arquitectura de la operación. Ron había trabajado en el área de intervención de señales, tenía acceso a nodos sensibles y conocimiento sobre los apagones temporales de cobertura en zonas rurales. Su baja no fue un accidente, había sido una depuración selectiva. Alguien lo sacó del sistema para reactivarlo fuera de él. A esa altura, la ruta de escape ya había cruzado 3 entidades federativas. El patrón de movimiento indicaba tramos escalonados, sin uso de autopistas principales y con relevos cada 60 kilómetros. Utilizaban radios de corto alcance, bandas VHF y rutas de abastecimiento ocultas en fincas deshabitadas. Uno de los hallazgos más inquietantes fue una bitácora encontrada en una de esas fincas, un cuaderno cubierto con plástico y sellado al vacío. Contenía coordenadas, códigos, horarios de llegada y salida, y una lista de seguros activados, presumiblemente claves para sobornos o pactos de silencio. Entre los alias listados figuraban Ministro B, Sombra Norte y Leo Logístico. Este último encendió las alertas, coincidía con los correos institucionales de Leobardo Salgado, el teniente vinculado a la vivienda cercana a la ruta inicial. Harfuch tenía la conexión. El crimen no era solo una ejecución, era una operación completa, con estructura de escape profesional, infiltración en comunicaciones y respaldo logístico institucional. La decisión fue guardar silencio y continuar con el rastreo. Pero algo dentro del propio equipo de inteligencia comenzaba a tensarse. Un analista renunció sin previo aviso, y 2 celulares de agentes encubiertos fueron neutralizados. Alguien sabía que estaban cerca. Demasiado cerca. El frío en la sala de control del búnker contrastaba con la tensión que emanaba del rostro de Omar García Harfuch. Tenía frente a él una hoja impresa con la relación de llamadas registradas desde el nodo de Tonanitla. Elías Figueroa volvía a aparecer, pero ahora no solo como el emisor de una comunicación sospechosa. Su dispositivo había hecho ping en al menos 3 antenas que coincidían con los puntos críticos de la ruta de escape. Activen un barrido completo en los servidores. Quiero todo lo que haya pasado por sus cuentas institucionales y personales, ordenó, sin elevar la voz. El informe preliminar reveló una secuencia de transferencias de datos desde una terminal registrada en la Torre Violeta, un edificio de oficinas gubernamentales de bajo perfil en Azcapotzalco. La IP coincidía con la red interna de la Subdirección de Contratos Logísticos. Allí se autorizaban arrendamientos de vehículos para operativos especiales. En paralelo, el equipo de forencia digital localizó un correo enviado desde esa misma red a una dirección cifrada con dominio ruso. El asunto, Sombra Norte. El mensaje incluía 2 archivos, uno en formato PDF con coordenadas y otro, una captura de pantalla de un mapa con rutas señaladas en tiempo real. El remitente estaba vinculado a una empresa denominada Transportes Cáligo, proveedora de servicios para el gobierno de la Ciudad de México. Su propietario, Jorge Brugada, era hermano de Clara Brugada. La conexión era directa. Sin embargo, la firma del contrato no había sido realizada por Jorge, sino por un subdirector operativo, Leobardo Salgado, el mismo que ya había sido relacionado con la propiedad próxima al trayecto inicial de la van. La hipótesis de Harfuch cerraba el círculo.
el asesinato no había sido externo al sistema. Había sido orquestado desde dentro, utilizando estructuras legales, contratos vigentes y personal con acceso a nodos estratégicos. En el tablero, los rostros de Figueroa, Ron y Salgado estaban unidos por líneas rojas. Se cruzaban en 3 ubicaciones: la Torre Violeta, una finca abandonada en Otumba y un punto de carga en Tultitlán. Harfuch respiró hondo. Decidió intervenir la Torre Violeta. Lo hizo con personal ajeno a la estructura habitual. Ingresaron al edificio disfrazados como equipo de mantenimiento. A las 3:42, localizaron la terminal de Figueroa. Aún estaba encendida. En su disco duro, una carpeta oculta contenía versiones comprimidas de todas las rutas oficiales de patrullaje, vigilancia a funcionarios y desplazamientos de altos perfiles. Era el santo grial del contraespionaje. No estamos frente a un cártel, dijo Harfuch. Estamos frente a una operación espejo desde dentro del Estado. La prensa ya empezaba a insinuarlo. Columnistas hablaban de fractura institucional, de doble juego, y de una sombra que gobierna desde abajo. En el Congreso, senadores de oposición exigían explicaciones. Algunos solicitaban una comisión investigadora, otros advertían de una cacería política. Pero las calles eran otra historia. En la explanada de Tlalpan, ciudadanos colocaban veladoras junto a retratos de Ximena y José. Un cartel decía: no fue un crimen, fue un mensaje. En redes, el hashtag #Van del Silencio era tendencia nacional. Dentro del búnker, Harfuch sabía que el siguiente paso no sería policial, sería político. Y eso lo convertía en objetivo. Ahora sí, prepárense. Esto ya no es una investigación, es una purga. No era un vehículo robado. Esa frase, escrita en negritas en el reporte consolidado, fue el detonante de la siguiente fase. La van gris tipo B había sido alquilada legalmente. El contrato estaba a nombre de Transportes Cáligo, una firma que, en los últimos 3 años, había firmado 29 convenios con el gobierno de la Ciudad de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La razón social estaba limpia. No figuraba en ninguna lista de observación de contratistas. Sin embargo, el dueño, Jorge Brugada, tenía un vínculo directo con Clara Brugada, era su hermano menor. Tenemos parentesco consanguíneo, contrato vigente y vehículo involucrado en un homicidio, resumió Harfuch ante su equipo. La pista del correo tampoco era irrelevante. Uno de los formularios de renta había sido completado desde una IP registrada en la Torre Violeta. Esa dirección electrónica estaba asociada a Leobardo Salgado, el mismo nombre que apareció en la primera fase de la indagatoria, relacionado con una propiedad a escasos metros del último punto donde se perdió la señal de la van. Salgado, además, había sido supervisor de recursos móviles en 3 demarcaciones diferentes. Su conocimiento del sistema era íntimo. Harfuch decidió actuar sin margen de error. En una reunión sin registro oficial, convocó a 3 fiscales federales de confianza. Les mostró los cruces entre contratos, rutas GPS, matrículas vehiculares, registros de cámaras urbanas, direcciones IP y patrones de transferencia bancaria. Todo apuntaba al uso de recursos institucionales con fines irregulares. El mapa era devastador. La conclusión fue clara. Existía un patrón sistemático de desvío de activos públicos para ejecutar acciones fuera de la ley. Y lo más preocupante, esa estructura había operado durante años sin activar alarmas. La pregunta inevitable era si se trataba de una operación tolerada desde las altas esferas o de una red paralela alimentada por las grietas del sistema. Los indicios más sólidos apuntaban a lo segundo. Una auditoría independiente posterior confirmó que al menos 4 unidades asignadas a Transportes Cáligo tenían instalados GPS propiedad de la policía capitalina, con tecnología capaz de emitir señales falsas o activar zonas ciegas en la red. De los sistemas de videovigilancia, 2 de esas unidades habían sido observadas en zonas donde ocurrieron ejecuciones previas de figuras clave para la administración local. Además, se descubrió que una de ellas había sido estacionada repetidamente frente a un inmueble de la Fiscalía durante momentos específicos. Uno de los fiscales, un funcionario de trayectoria con más de 20 años en crimen organizado, murmuró: «Esto ya no es corrupción, es insurgencia dentro del aparato. Estamos presenciando una contraestructura, una réplica funcional del Estado que opera desde sus entrañas, con sus propias normas, sus propios vehículos, su propia cadena de mando». Arf no lo desmintió. Había algo más allá de la política en juego. No era una simple red de favores ni una secuencia de omisiones. Era una organización con jerarquía,
logística, silencios comprados y complicidades firmadas mediante contratos legales. Una entidad que imitaba las formas del Estado para ejecutar actos de violencia estratégica sin necesidad de recurrir a organizaciones criminales externas. Todo estaba contenido. Todo se presentaba bajo el ropaje de la legalidad. Las reacciones no tardaron. En redes sociales, activistas vinculados a Morena exigían explicaciones inmediatas. Colectivos de derechos humanos denunciaban la falta de transparencia en los convenios de seguridad. Clara Brugada suspendió 3 eventos públicos programados en Iztapalapa y Xochimilco. Se hablaba de presión interna desde la cúpula del partido, pero también desde el círculo de seguridad presidencial. El silencio operaba como táctica de contención, pero cada hora sin respuestas alimentaba más sospechas. Incluso medios afines comenzaron a deslizar preguntas incómodas. En el Congreso, una diputada independiente leyó un posicionamiento titulado "Cuando el Estado se dispara a sí mismo". La frase, citada en noticieros nocturnos, se volvió viral en menos de 24 horas. En televisión, un exministro de Seguridad declaró: "Nunca fue un cártel. Fue una estructura que nosotros mismos utilizamos para enfrentar a otros. Ahora se rebeló, y ya no obedece". Las palabras cayeron como dinamita. Ya no se trataba de una investigación, sino de un espejo roto, en el que todos, desde operadores hasta altos funcionarios, podían verse reflejados. Era un sistema que incubó su propia fragmentación y ahora sufría las consecuencias. Las instituciones habían sido usadas como herramientas en una guerra interna. La paz, si alguna vez existió, fue apenas una pausa entre 2 ráfagas de fuego cruzado. El equipo de ARF preparaba un expediente completo con las pruebas, pero sabían que no bastaría. Existía resistencia dentro del propio sistema. Un agente de inteligencia fue reasignado de forma abrupta, un correo clave desapareció de los servidores centrales y un dron de vigilancia fue derribado en la zona de Tultitlán mientras rastreaban otra unidad de Caligo. Una nota anónima deslizada bajo la puerta de un investigador decía: "Ya saben que los están vigilando". Arfuch entendía que cualquier paso siguiente requería más que una orden judicial. Requería una ruptura, una decisión de Estado, un salto hacia adelante que pocos estarían dispuestos a dar o a sobrevivir. Porque, en este juego, la línea entre limpiar el sistema y provocar su colapso era cada vez más delgada, y los enemigos ya no estaban fuera, estaban sentados en las sillas contiguas. La conferencia se realizó a puerta cerrada, en un auditorio sin logotipos ni micrófonos, resguardado por personal sin insignias. Omar García Arfuch se colocó frente a una pantalla con los rostros ampliados de Ximena Guzmán y José Muñoz. A su lado estaban los fiscales del caso, el contralor interno, 3 generales de la Guardia Nacional, un representante del Centro Nacional de Inteligencia y 2 asesores jurídicos de la presidencia. El aire era denso, como si la verdad a punto de ser revelada pudiera corroer el concreto. El asesino tuvo ayuda desde dentro, declaró con voz firme, sin dramatismo pero con tal contundencia que algunos bajaron la mirada. No lo digo por inferencia, lo afirmo con evidencia. La pantalla cambió. Mostró contratos digitales con sellos oficiales, registros vehiculares con coincidencias horarias exactas, rutas de escape trazadas con precisión quirúrgica, transferencias de datos cifradas a direcciones externas y, lo más delicado, vínculos familiares entre funcionarios activos y los autores logísticos del atentado. Facturas, correos encriptados, grabaciones parciales y comprobantes bancarios se sucedieron en la proyección. Cada dato se mostraba en pantalla por no más de 10 segundos, pero bastaba para dejar claro que el aparato estatal había sido utilizado como instrumento para un crimen de alta precisión. El silencio en la sala era total. Nadie tomó notas. Nadie se atrevió a hablar. Solo se oían los zumbidos del proyector y la respiración contenida de los presentes. El problema no es la infiltración, continuó Arf. Es que hemos convivido con ella durante años. Esta vez, se nos volteó. Nos tomó prestadas las estructuras que nosotros mismos dejamos vulnerables, y actuó con más disciplina que muchos de nuestros cuerpos operativos. Esta red no solo existe, opera, se expande y se protege como un organismo dentro del Estado. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. En la calle, surgieron protestas espontáneas frente a edificios gubernamentales. Ciudadanos indignados rompieron los cristales de la Secretaría de Seguridad en Tlalpan. Miles marcharon con veladoras y pancartas. No fue crimen, fue mensaje. La imagen de Ximena con la leyenda "Ella hablaba demasiado" fue replicada en muros, camiones y redes sociales. El miedo había cambiado de bando.
Comercios cerraron antes de tiempo, sindicatos convocaron asambleas urgentes y escuelas suspendieron clases vespertinas. En el Congreso, la oposición exigió una sesión extraordinaria. Se hablaba de suspender funciones de inteligencia, de crear una comisión autónoma para investigar responsabilidades políticas, incluso de depurar fiscalías completas. La palabra depuración dejó de sonar exagerada. Los diputados oficialistas evitaron hablar con la prensa. Aumentaron las reuniones privadas entre bloques enfrentados. Los medios se dividieron, unos acusaban a Arfuch de desestabilizar al sistema, otros hablaban de un acto de valentía histórica, de una ruptura necesaria con el pacto implícito que permitía que las sombras se administraran en silencio. En redes sociales, los hashtags #purga interna y #ban el silencio se mantuvieron en tendencia durante 7 días. En foros digitales, surgieron mapas colaborativos que rastreaban vehículos asociados con Transportes Caligo. Se hablaba de listas negras, posibles próximas víctimas. Algunos usuarios anónimos compartían coordenadas de supuestos escondites o reuniones secretas. La paranoia se extendía como una marea invisible. Clara Brugada no apareció en público durante 72 horas. Finalmente, emitió un comunicado, no aceptó responsabilidades, pero sí reconoció la gravedad de los vínculos. Habló de errores humanos y zonas grises dentro de su equipo. En privado, intentó comunicarse con Arfuch. Él no respondió. No por falta de voluntad, sino porque cualquier conversación con ella podría ser usada en su contra, por cualquiera de los dos frentes que lo rodeaban, los que exigían justicia y los que exigían silencio. Mientras tanto, la presidencia mantenía comunicación directa con él mediante un canal cifrado. Las reacciones en el gabinete presidencial fueron mixtas. Algunos interpretaron la declaración como una afrenta al orden interno. Otros, como un paso necesario para evitar un colapso mayor. La presidenta solicitó un informe reservado. Arfuch se lo entregó en una carpeta negra, sin copias, sin versión digital, sin adjuntos. Solo documentos impresos, fotografías y una memoria USB que, según dijo, debía ser destruida tras su revisión. Nadie habló públicamente del contenido. Pero todos en el gabinete sabían que ese archivo definía los próximos 10 años del país. El mensaje final fue proyectado al cerrar la reunión, en letras blancas sobre fondo negro. El Estado no puede ser rehén de su propia sombra. Mientras tanto, en la calle, alguien colgó una lona en Periférico Sur. Decía, si limpiar el Estado cuesta sangre, que empiece por la nuestra. Horas después, esa lona fue retirada por personal de limpieza urbana. Pero otra apareció en Iztapalapa. Y otra más, en Reforma. El país entero empezaba a hablar en voz alta sobre lo que, durante años, solo se susurraba en pasillos cerrados, que no todos los enemigos usan pasamontañas. Algunos llevan credenciales oficiales colgadas al cuello. Y lo más inquietante, que esos enemigos no obedecen a una sola voluntad, sino a muchas, contradictorias, convergentes y despiadadas. Un enjambre dentro del enjambre. Una sombra dentro de la sombra.